Hay una colina en el norte de la llanura mesopotámica que guarda un secreto que el mundo tardó 2000 años en desenterrar. No es una montaña, no es una fortaleza visible desde la distancia. No tiene nada que anuncie lo que contiene. Desde cualquier ángulo parece simplemente una elevación del terreno, una anomalía topográfica menor en la vasta llanura aluvial que bordea el río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. Pero debajo de esa tierra acumulada durante siglos, debajo de las capas de polvo y olvido que el tiempo deposita pacientemente sobre todo lo que los hombres construyen, yace lo que una vez fue la ciudad más grande del mundo, la capital del imperio más poderoso que la tierra había conocido hasta ese momento. Una ciudad cuyo nombre hacía temblar a reyes, a ejércitos y a naciones enteras con solo pronunciarlo en voz alta. Nínive, la puerta de Dios en lengua asiria. Esas dos palabras, Babilani, contenían en sí mismas una afirmación teológica y política que ninguna ciudad anterior se había atrevido a hacer con tanta claridad. Que este lugar no era simplemente un centro de poder humano, sino el punto exacto donde el orden divino tocaba la tierra. La ciudad que el profeta Jonás se negó a visitar por miedo. La ciudad que el profeta Nahum describió como una guarida de leones, llena de presa, sin fin al tesoro, ciudad de sangre, toda llena de mentira y rapiña. La ciudad que los faraones de Egipto temían. La ciudad que deportó a las 10 tribus del norte de Israel y borró un reino entero de la historia. La ciudad que los imperios de Babilonia, Persia y Media consideraban simultáneamente como la medida de toda grandeza y como la encarnación de todo terror posible. Y sin embargo, en el año 612 a.C., Nínive desapareció de la historia con una velocidad que dejó atónitos a sus contemporáneos y que todavía hoy, 2600 años después, resulta extraordinaria para cualquier historiador que estudie su colapso con atención. No fue conquistada lentamente como Roma, que tardó siglos en declinar. No fue absorbida por otro imperio de manera gradual como tantas otras capitales del mundo antiguo. Fue destruida en un único asedio de 3 meses y luego cubierta por la tierra tan completamente, tan absolutamente, que cuando el historiador y militar griego Jenofonte marchó junto a sus ruinas 2 siglos después, durante la famosa retirada de los 10.000, no sabía que estaba caminando sobre ella. No la reconoció. No pudo identificarla. La llamó simplemente una ciudad abandonada cuyos habitantes nadie recordaba. Eso es lo que hace a Nínive única en la historia de las grandes ciudades del mundo antiguo. No su grandeza, que fue real y extraordinaria. No su caída, que fue rápida y violenta, sino su desaparición. La completitud con que la tierra la reclamó, la perfección de su olvido. Para entender cómo una ciudad puede pasar de ser el centro absoluto del mundo conocido a ser literalmente invisible, literalmente irreconocible, en menos de 2 siglos, necesitamos comenzar desde el principio. No desde el principio del imperio asirio, sino desde el principio de Nínive como lugar. Desde el primer momento en que alguien, en algún punto de la prehistoria humana, decidió detenerse junto al Tigris en ese punto exacto del mapa y construir algo que durara. El año es aproximadamente 6000 a.C. Estamos en el Neolítico tardío. La escritura no existe todavía. Los grandes imperios del Oriente Próximo están a milenios de distancia. Y sin embargo, ya hay personas viviendo en el sitio de lo que será Nínive. Los registros arqueológicos más tempranos de ocupación humana en el montículo de Kuyunjik, que es el nombre que los arqueólogos dan al núcleo del sitio de Nínive, se remontan a ese periodo, antes de que existiera el cuneiforme para registrar el nombre de la ciudad, antes de que existiera un rey para reclamarla, antes de que existiera un imperio para necesitarla, ya había personas viviendo junto al Tigris en ese punto exacto del mapa, generación tras generación, durante miles de años. ¿Por qué? La respuesta, como casi siempre en la historia de las grandes ciudades antiguas, es geológica antes de ser política. Es una respuesta que tiene que ver con el agua y con la tierra y con la posición en el espacio, no con decisiones humanas conscientes. El sitio de Nínive se encuentra en el punto exacto donde el río Kos, un afluente menor, desemboca en el Tigris, creando una península natural entre 2 cauces de agua. En el mundo antiguo, antes de que existieran los ejércitos profesionales con ingeniería de asedio sistematizada, esto equivalía a una fortaleza natural completamente gratuita. El agua protegía 2 de los 4 flancos de cualquier asentamiento construido allí sin necesidad de ninguna muralla, sin necesidad de ningún ejército, sin ningún costo, simplemente por la geometría del terreno. El Tigris en ese punto era navegable en ambas direcciones, conectando el sitio de Nínive con el sur de Mesopotamia, con los puertos del Golfo Pérsico, hacia el norte, con las montañas de Anatolia y las fuentes de madera, metal y piedra que la llanura mesopotámica no podía producir. El suelo aluvial entre los 2 ríos era excepcionalmente fértil,
capaz de producir 2 cosechas al año con la irrigación adecuada. Pero la ventaja más decisiva de la posición de Nínive no era defensiva ni agrícola, era comercial. El sitio se encontraba en el cruce natural de las rutas terrestres que conectaban Mesopotamia con Anatolia, el Mediterráneo con los montes Zagros, el mundo del Levante con las tierras altas de Irán. Quien controlaba ese cruce controlaba el flujo de estaño, cobre, plata, cedro, marfil y lapislázuli entre civilizaciones que no podían existir sin ese comercio. Esa posición no pasó desapercibida. Durante los siguientes 3000 años, desde el 6000 hasta aproximadamente 900 a.C., el sitio de Nínive fue disputado, controlado, abandonado, reconstruido y disputado nuevamente por cada potencia sucesiva que emergiera en el mundo antiguo. Los acadios la conocieron bajo Sargón de Akkad, el primer constructor de imperios de la historia. Los babilonios la controlaron durante el periodo de Hammurabi. Los mitanios, ese misterioso pueblo de la Alta Mesopotamia cuyo origen todavía debaten los historiadores, la reclamaron en el segundo milenio, y cada uno de ellos la abandonó eventualmente a la siguiente ola de poder. Ninguno de ellos la convirtió en lo que estaba destinada a ser. Para eso se necesitaba a los asirios. Y los asirios, un pueblo semítico de las tierras altas del Tigris que había construido pacientemente su poder durante siglos en la ciudad de Asur, al sur de Nínive, necesitaban a Nínive tanto como Nínive los necesitaba a ellos. Porque Nínive tenía algo que Asur no tenía. Tenía el espacio, tenía el agua, tenía la posición en las rutas comerciales. Tenía la llanura abierta necesaria para construir una ciudad a la escala que los asirios tenían en mente. Una escala que el mundo no había visto todavía. Una escala que, cuando finalmente se materializó en piedra y ladrillo y alabastro a orillas del Tigris, cambiaría para siempre lo que la humanidad consideraba posible en términos de construcción urbana. Lo que los asirios construyeron en Nínive no fue simplemente una capital, fue una declaración, una afirmación arquitectónica de que el poder asirio no tenía límites conocidos, que su dios Asur gobernaba no solo sobre los hombres sino sobre el cosmos entero, y que cualquier rey de cualquier nación que dudara de esa afirmación podía hacer el viaje hasta Nínive, pararse ante sus puertas, mirar hacia arriba a los guardianes de piedra que custodiaban su entrada, y reconsiderar su posición. La historia de cómo esa declaración fue construida, de cómo fue habitada, de cómo fue eventualmente destruida, y de cómo sobrevivió a su propia destrucción de una manera que ninguno de sus constructores habría podido imaginar, es la historia que vamos a contar en los próximos 30 minutos. Ninguno de ellos la convirtió en lo que estaba destinada a ser. Para eso se necesitaba a los asirios. Y los asirios, un pueblo semítico de las tierras altas del Tigris que había construido pacientemente su poder durante siglos en la ciudad de Asur, al sur de Nínive, necesitaban a Nínive tanto como Nínive los necesitaba a ellos. Porque Nínive tenía algo que Asur no tenía. Tenía el espacio, tenía el agua, tenía la posición en las rutas comerciales. Tenía la llanura abierta necesaria para construir una ciudad a la escala que los asirios tenían en mente. Una escala que el mundo no había visto todavía. Una escala que, cuando finalmente se materializó en piedra y ladrillo y alabastro a orillas del Tigris, cambiaría para siempre lo que la humanidad consideraba posible en términos de construcción urbana. Lo que los asirios construyeron en Nínive no fue simplemente una capital, fue una declaración, una afirmación arquitectónica de que el poder asirio no tenía límites conocidos, que su dios Asur gobernaba no solo sobre los hombres sino sobre el cosmos entero, y que cualquier rey de cualquier nación que dudara de esa afirmación podía hacer el viaje hasta Nínive, pararse ante sus puertas, mirar hacia arriba a los guardianes de piedra que custodiaban su entrada, y reconsiderar su posición. La historia de cómo esa declaración fue construida, de cómo fue habitada, de cómo fue eventualmente destruida, y de cómo sobrevivió a su propia destrucción de una manera que ninguno de sus constructores habría podido imaginar, es la historia que vamos a contar en los próximos 30 minutos. Y aquí llegamos a uno de los debates más fascinantes de la arqueología moderna. Durante siglos, los eruditos asumieron que los jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que estaban en Babilonia. El problema era que ninguna fuente babilónica los mencionaba. Ninguna excavación en Babilonia los encontraba. La investigadora británica Stephanie Dalley, después de décadas de trabajo con los textos asirios y babilónicos, llegó a una conclusión que dividió a la comunidad académica y que todavía se debate. Los jardines que las fuentes antiguas describían con mayor precisión técnica y detalle arquitectónico no estaban en Babilonia, estaban en Nínive. Y los relieves de Sennacherib los muestran con una claridad que, si Dalley tiene razón, equivale a la fotografía más antigua de una de las 7 maravillas del mundo. Los relieves muestran jardines en terrazas superpuestas elevadas sobre arcos de piedra, con palmeras datileras
cipreses, granados y plantas traídas de todas las regiones conquistadas del imperio, todo irrigado por un sistema que combinaba acueductos de piedra, canales elevados y dispositivos de elevación de agua que los textos asirios describen con la precisión de un manual de ingeniería. El acueducto de Jerván, construido por Sennacherib para traer agua desde las montañas del norte hasta Nínive, tenía más de 50 kilómetros de longitud total. En su punto más espectacular, cruzaba un valle en un puente de arcos múltiples de casi 300 metros de longitud, construido con 2 millones de bloques de piedra tallada. Ese puente fue construido en el año 690 a.C. Los romanos construirían sus primeros acueductos monumentales más de 300 años después. Estaban reinventando algo que Sennacherib ya había perfeccionado. Nínive bajo Sennacherib era, en el sentido más literal posible, la ciudad más avanzada de la tierra. Y su legado más duradero, la biblioteca que su nieto Asurbanipal completaría 2 generaciones después, sería el depósito de conocimiento más extraordinario que el mundo antiguo construyó jamás. 25.000 tablillas de arcilla. Cada texto importante que el mundo asirio había producido. La primera gran biblioteca sistemática de la historia humana. Pero toda esa magnificencia, toda esa ingeniería, todo ese poder concentrado en un solo lugar, descansaba sobre una contradicción fundamental que ningún palacio de alabastro podía resolver. Y esa contradicción estaba, silenciosamente, acumulando presión bajo la superficie del imperio más poderoso que el mundo había conocido. En el año 668 a.C., un rey llamado Asurbanipal ascendió al trono del imperio asirio. Era el nieto de Sennacherib. Era el monarca más poderoso de su era, gobernando un imperio que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los montes Zagros, desde el Cáucaso hasta Egipto. Y era, de manera completamente inesperada para un rey asirio en una tradición dinástica definida por la guerra y la conquista, un lector apasionado. No simplemente un rey que sabía leer como requisito funcional de la administración imperial, que era lo mínimo esperado de cualquier monarca educado. Asurbanipal era letrado en un sentido pleno y entusiasta en un mundo donde la mayoría de los reyes ni siquiera sabían leer. Podía leer y escribir no solo en acadio, la lengua franca del imperio, sino también en sumerio, la lengua sagrada ya muerta de los rituales religiosos más antiguos, y en varios dialectos regionales de Mesopotamia. Entendía matemáticas aplicadas, astrología, rituales religiosos en su detalle técnico y literatura épica no como ornamento cultural sino como objeto de estudio genuino. En una inscripción real que él mismo dictó y que fue grabada en las paredes de su palacio, Asurbanipal escribió algo que ningún rey asirio anterior había escrito y que ningún rey de ninguna otra civilización contemporánea habría tenido motivos para escribir. Yo, Asurbanipal, dentro del palacio, aprendí la sabiduría de Nabu, el dios de la escritura. Adquirí el conocimiento de todos los escribas. Aprendí a disparar la flecha, a montar a caballo, a conducir el carro y a empuñar el escudo y la lanza. Pero también aprendí a resolver los complejos problemas de la división y la multiplicación. Leí los textos cuneiformes ingeniosos en la oscura lengua sumeria. Interpreté las inscripciones en piedra del período prediluviano que son oscuras y difíciles. Un rey que se jactaba públicamente de saber leer textos en una lengua muerta. Eso no tenía precedente en la historia del mundo antiguo. Y lo que hizo con esa literacidad, con ese amor genuino por el conocimiento escrito, transformó Nínive en algo que ninguna capital anterior había sido. El centro de todo el conocimiento del mundo antiguo concentrado en un único lugar. Asurbanipal envió emisarios a cada ciudad conquistada, a cada templo, a cada archivo privado y cada scriptorium de cada institución religiosa del imperio, con una orden extraordinaria en su ambición y en su especificidad. Copiar o confiscar cualquier texto que existiera, sin excepción por tema o por antigüedad. Tablillas de medicina, tablillas de matemáticas, tablillas de astronomía y de predicción de eclipses, tablillas de adivinación y de interpretación de presagios, tablillas de liturgia y de ritual religioso, tablillas de mitología y de cosmogonía, tablillas de historia dinástica, tablillas de derecho y de contratos comerciales, tablillas de botánica, de mineralogía, de léxicos bilingües. Todo, sin excepción, sin discriminación por relevancia práctica. Esa orden fue ejecutada con la misma eficiencia logística con que el imperio asirio ejecutaba sus campañas militares. Equipos de escribas viajaron por todo el imperio, entraron en templos y archivos, copiaron texto tras texto en tablillas de arcilla fresca y enviaron los resultados a Nínive en caravanas regulares. Cuando la copia no era suficiente, cuando el texto era demasiado importante, demasiado frágil para copiarse en el campo, los originales eran confiscados y llevados directamente a la capital.
La biblioteca de Asurbanipal en Nínive contenía, en el momento de su destrucción en el año 612 a.C., más de 25.000 tablillas de arcilla organizadas por tema, por lengua y por tipo de texto en estanterías de madera en las cámaras del Palacio Norte. Cuando fue descubierta por Austen Henry Layard en 1849 y catalogada en los años siguientes por el Museo Británico, resultó ser la primera gran biblioteca de la historia humana en términos de organización sistemática, amplitud temática y ambición de cobertura total del conocimiento disponible. Entre esas 25.000 tablillas estaba el texto que, cuando fue descifrado 2 décadas después del descubrimiento de la biblioteca, produjo uno de los momentos más extraordinarios en la historia intelectual del mundo moderno. El poema de Gilgamesh es la primera obra literaria de la historia humana. La historia de Gilgamesh, rey de Uruk, que vive como un tirano, pierde a su único amigo verdadero en la muerte y emprende una búsqueda desesperada de la inmortalidad que termina cuando descubre que la inmortalidad no existe para los hombres y que lo único que queda es la obra que uno construye en vida. Es un poema de una profundidad psicológica y una belleza literaria que los lectores modernos encuentran inmediatamente reconocible en sus obsesiones fundamentales: la amistad, la pérdida, el miedo a la muerte, el fracaso del heroísmo como respuesta al absurdo de la condición humana. Y en su tablilla 11, la tablilla del diluvio, el poema contiene algo que el mundo moderno no esperaba encontrar en arcilla mesopotámica. Un hombre llamado Utnapishtim cuenta a Gilgamesh cómo los dioses decidieron destruir la humanidad con un diluvio universal, como un dios benevolente le advirtió en secreto, cómo construyó un barco enorme, cómo embarcó en él a su familia y a animales de cada especie, cómo el diluvio duró 7 días, cómo el barco encalló en una montaña, cómo soltó una paloma que regresó sin haber encontrado tierra seca, luego una golondrina que también regresó, y finalmente un cuervo que no regresó porque había encontrado tierra, cómo salió del barco y ofreció un sacrificio a los dioses. Cuando el asiriólogo George Smith leyó esa tablilla en el Museo Británico en noviembre de 1872, interrumpió la lectura, se puso de pie, comenzó a caminar por la sala. Según los testigos presentes, empezó a quitarse la ropa mientras gritaba de emoción. Había encontrado, grabado en arcilla mesopotámica aproximadamente en el año 650 a.C. a partir de fuentes que los propios textos asirios fechaban en el segundo milenio, un relato del diluvio universal que precedía al relato del Génesis bíblico en al menos 5 siglos y que era tan paralelo en sus detalles concretos que la conexión era imposible de ignorar. Pero la biblioteca de Nínive no era solo literatura, era la infraestructura científica de un imperio. Los astrónomos del palacio habían desarrollado, a lo largo de generaciones de observación sistemática del cielo nocturno desde los tejados de Nínive, un sistema de predicción de eclipses lunares y solares que los historiadores de la ciencia consideran el origen directo de la astronomía matemática occidental. No observación casual del cielo, sino registro sistemático del movimiento de los planetas, noche tras noche, año tras año, durante décadas, acumulando datos suficientes para construir modelos matemáticos predictivos. Los griegos, que aprendieron astronomía de los babilónicos que a su vez habían heredado la tradición asiria, no alcanzarían ese nivel de precisión hasta siglos después. Las tablillas médicas de la biblioteca representaban el estado del arte de la medicina del mundo antiguo. El médico real asirio Sahil-Kinapli había compilado, probablemente en el reinado del predecesor de Asurbanipal, una serie de 40 tablillas diagnósticas conocidas como el diagnóstico médico babilónico que cubrían las enfermedades del cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies, organizadas anatómicamente, con estructura clínica de síntoma, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Era la primera enciclopedia médica sistemática de la historia, 2000 años antes que Galeno. Toda esa extraordinaria acumulación de saber humano, la astronomía, la medicina, la literatura, la matemática, la historia, el derecho, la teología, estaba concentrada en una ciudad, en un palacio, en unas cámaras específicas de ese palacio. Y esa concentración, que era la mayor fortaleza cultural de Nínive, era también su mayor vulnerabilidad estratégica, porque lo que se concentra en un solo punto puede desaparecer en un solo momento. Asurbanipal lo sabía, por eso copió todo. Por eso no se conformó con los originales cuando podía tener copias adicionales. Por eso organizó la biblioteca con etiquetas, con catálogos, con sistemas de referencia cruzada entre textos relacionados. Estaba construyendo no solo una colección, sino un mecanismo de supervivencia del conocimiento humano ante la catástrofe que, con la lucidez específica de los hombres verdaderamente inteligentes en posiciones de poder, sabía que vendría tarde o temprano. Lo que no podía saber era la forma exacta que tomaría esa catástrofe, ni la manera en que su propio esfuerzo de preservación sería,
Paradójicamente, lo que permitiría a Nínive hablarle al mundo moderno 2600 años después de su destrucción. Asurbanipal fue el último gran rey del imperio asirio. No el último rey. Habría dos más después de él, reinando sobre un imperio en desintegración, sino el último en el sentido real del término. El último que gobernó con pleno control, el último ante quien el mundo conocido se inclinaba sin discusión, el último para quien Nínive era genuinamente el centro del mundo y no simplemente la capital de un poder en declive. Su muerte, alrededor del año 627 a.C. La fecha exacta es incierta porque los mismos textos asirios que durante siglos habían registrado todo con precisión burocrática comenzaron a ser menos regulares precisamente en ese periodo. Desencadenó una crisis que el imperio no tenía la estructura institucional para absorber. Y lo primero que hay que entender sobre esa crisis es que no fue externa en su origen, fue interna. Los hijos de Asurbanipal se disputaron el trono con una ferocidad que dividió el aparato administrativo del imperio en facciones irreconciliables, cada una controlando diferentes partes de la maquinaria burocrática y militar, cada una enviando instrucciones contradictorias a los mismos gobernadores provinciales, cada una intentando construir su propio sistema de alianzas con los poderes exteriores que estaban observando el proceso con atención creciente. Los gobernadores de provincias distantes, hombres que habían pasado toda su vida profesional dentro de un sistema en el que la obediencia a Nínive era la única variable que determinaba su supervivencia, comenzaron por primera vez en generaciones a calcular alternativas, a preguntarse qué pasaría si Nínive no pudiera ya garantizar la protección que justificaba su tributo, a establecer contactos discretos con poderes que hasta ese momento habían sido tratados únicamente como enemigos o como potenciales territorios de conquista. El imperio asirio había sido construido sobre un modelo económico que requería, para sostenerse, una expansión territorial continua. Esto no era una elección política, sino una necesidad estructural. Las campañas militares no eran solo conquista en el sentido de ampliar las fronteras. Eran el mecanismo primario por el cual el imperio generaba los recursos que pagaban a su propio ejército. El tributo de las naciones conquistadas, los esclavos capturados que trabajaban en las construcciones monumentales de Nínive sin costo salarial alguno, los metales preciosos extraídos de los territorios sometidos, la madera del Líbano, el cobre de Chipre, el estaño de Afganistán. Todo esto fluía hacia Nínive y sostenía la maquinaria del Estado. Cuando la expansión se detuvo, y se detuvo porque el imperio había alcanzado los límites geográficos más allá de los cuales cada nueva conquista costaba más en recursos militares de lo que producía en tributo, el flujo comenzó a reducirse. Y cuando el flujo se redujo, la capacidad del imperio de mantener el ejército que necesitaba para seguir siendo el imperio comenzó a reducirse con él. Era un círculo vicioso inscrito en la lógica fundamental del modelo imperial asirio desde su origen, visible solo en retrospectiva, invisible para quienes vivían dentro de él. Y luego, sobre esa fragilidad estructural interna, llegó la presión externa, no de una dirección, no de un enemigo tradicional al que el imperio sabía cómo responder, sino de tres direcciones simultáneamente, con tres tipos de guerra diferentes, aplicados por tres actores que no tenían entre sí ninguna coordinación formal al principio, pero cuyos intereses convergían naturalmente en el mismo objetivo. Desde el sur, Babilonia se había rebelado. El rey caldeo Nabopolassar, que había tomado el control de Babilonia en el año 626 a.C. aprovechando el caos de la sucesión asiria, declaró la independencia babilónica del dominio asirio y comenzó metódicamente, con una paciencia que impresiona a los historiadores que estudian su estrategia, a construir un ejército capaz de desafiar al poder militar más formidable que el mundo había conocido, no atacando directamente a Nínive desde el principio, lo que habría sido suicida, sino consolidando su control sobre Babilonia y el sur de Mesopotamia, cortando las rutas de suministro, debilitando las guarniciones asirias en los territorios intermedios, construyendo alianzas. Desde el este, los medos habían emergido como potencia. Los medos eran un pueblo iranio de las altiplanicies de los montes Tagros que los asirios habían presionado, atacado, saqueado y parcialmente sometido durante generaciones, pero que nunca había logrado incorporar completamente al imperio. Bajo el rey Ciaxares, que reunificó las tribus medas después de un periodo de fragmentación, los medos construyeron un estado militar con una característica específica que compensaba su inferioridad en infantería frente a los ejércitos asirios. Una caballería pesada de una movilidad y una efectividad que el mundo no había visto antes en esa escala. Y desde el norte y el noroeste, los escitas, nómadas de las estepas del Ponto que llevaban décadas filtrándose hacia el sur a través del Cáucaso, operaban con una táctica de guerrilla montada que los ejércitos asirios, diseñados para la guerra de Siege y la batalla campal en llanura abierta, no tenían manera efectiva de contrarrestar.
Los escitas aparecían de la nada, atacaban columnas de suministro o guarniciones aisladas, y desaparecían antes de que cualquier respuesta organizada pudiera formarse. 3 enemigos, 3 doctrinas militares diferentes, 3 geografías de operación. La única cosa que tenían en común era Nínive como objetivo final. En el año 614 a.C., los medos de Ciaxares atacaron y destruyeron Asur, la ciudad más antigua y más sagrada del imperio asirio. Asur no era una capital administrativa importante en ese momento. Nínive tenía ese papel desde Sennacherib, pero era algo más importante que una capital. Era el corazón espiritual del imperio. Era la ciudad donde los reyes asirios eran coronados ritualmente, donde el dios Asur residía en su templo más antiguo, donde la legitimidad del imperio había sido fabricada y renovada durante siglos. Su destrucción no afectó la capacidad militar del imperio de manera inmediata, pero envió un mensaje teológico y psicológico de consecuencias incalculables. Los dioses ya no protegían a Asiria. Nabopolassar, al recibir la noticia de la caída de Asur, marchó hacia el norte con su ejército y se reunió con Ciaxares junto a las ruinas de la ciudad. Allí, sobre los escombros de la ciudad sagrada asiria, los dos reyes sellaron una alianza matrimonial y militar. Sus ejércitos convergieron sobre Nínive en el año 612 a.C. El asedio comenzó en el verano. El asedio de Nínive debería haber fracasado. La ciudad tenía las defensas más formidables del mundo conocido. Más de 12 kilómetros de muralla interior, construida con un espesor en la base de 20 metros o más. Una muralla exterior adicional con un foso entre ambas. 15 puertas monumentales, cada una diseñada para resistir asedios y permitir contraataques. Las reservas internas eran suficientes para sostener la guarnición durante años. Y los defensores eran soldados asirios, los mejores guerreros del mundo de su época, defendiendo su propia capital. 3 meses después del inicio del asedio, Nínive cayó. ¿Cómo? La respuesta que los textos babilónicos del asedio sugieren, y que la geología del Tigris corrobora, es que las lluvias del norte ese verano fueron extraordinariamente intensas. El Tigris se desbordó. Las inundaciones alcanzaron las fundaciones de las murallas en varios puntos, y esas fundaciones, construidas con un núcleo de tierra compactada cubierto de ladrillo cocido, no resistieron la saturación prolongada. Una sección de la muralla exterior, debilitada por las aguas, colapsó, no en combate, en agua. El río que había hecho posible la ciudad, el río que había sido su aliado geográfico durante 6.000 años, se convirtió en el instrumento de su destrucción. El profeta Nahum lo había escrito, quizás en esa misma generación. Las compuertas de los ríos son abiertas y el palacio se disuelve. No era metáfora, era ingeniería. Las fuerzas babilónicas y medas entraron por la brecha. El palacio sin rival fue incendiado. La biblioteca de Asurbanipal, con sus 25.000 tablillas organizadas por el rey lector que había querido preservar todo el conocimiento del mundo, colapsó cuando las vigas del techo ardieron y el techo cedió sobre las estanterías. Las tablillas cayeron al suelo. El palacio ardió sobre ellas. Y en ese momento, la paradoja más extraordinaria de toda la historia de Nínive se materializó silenciosamente entre las llamas. Las tablillas de arcilla cruda, que sin el fuego se habrían disuelto lentamente en la tierra mesopotámica durante los siglos siguientes como todo material orgánico, y la arcilla sin cocer se disuelve eventualmente, fueron horneadas por el incendio hasta adquirir la dureza de la cerámica. El fuego que los conquistadores encendieron para destruir el conocimiento asirio fue exactamente lo que ese conocimiento necesitaba para sobrevivir 2600 años. El último rey asirio, Sin-Sar-Iskun, murió en Nínive cuando el palacio ardió, no en el campo de batalla, en su propia ciudad, en el edificio que su bisabuelo había llamado el más grande del mundo. Un remanente del ejército asirio escapó hacia el oeste y estableció una capital de emergencia en Harán, en el actual sureste de Turquía. Sobrevivió 3 años más, con el apoyo logístico del faraón egipcio Nekao II, que prefería un imperio asirio debilitado como vecino a un imperio babilónico fuerte. Pero el último ejército asirio fue derrotado definitivamente en la batalla de Carquemis en el año 605 a.C., cuando el príncipe heredero babilónico Nabucodonosor, que sería el Nabucodonosor de la Biblia, destruyó tanto los asirios como los egipcios en una sola jornada. El imperio más poderoso que la tierra había conocido había desaparecido en menos de 20 años desde la muerte de su último gran rey. Y la ciudad que había sido su corazón comenzó su largo descenso hacia el silencio de la tierra que la esperaba. Durante más de 2000 años, Nínive no existió para el mundo. No como ruina visible, no como advertencia monumental en medio de la llanura, como Persépolis o como las pirámides de Egipto, sino como tierra,
como la misma llanura aluvial que la había rodeado siempre, que la había alimentado durante 6 milenios, que ahora la recuperaba pacientemente, capa sobre capa, año sobre año, siglo sobre siglo, hasta que las murallas se convirtieron en colinas y los palacios se convirtieron en polvo compactado y el nombre mismo de la ciudad sobrevivió únicamente en textos que nadie podía leer porque la escritura cuneiforme había sido olvidada completamente. Los griegos que viajaban y comerciaban por la región en los siglos inmediatamente posteriores a la caída sabían que Nínive había existido. Sus textos la mencionaban como la gran capital asiria, la ciudad de los terribles reyes que habían dominado el mundo oriental. El historiador Heródoto la conocía por nombre. Diodoro Sículo escribió sobre sus murallas de 100 torres, pero ninguno de ellos podía encontrarla en el terreno. La geografía de Mesopotamia no ofrecía ninguna ruina espectacular que dijera, aquí estuvo Nínive. Jenofonte es el caso más dramático. En el año 401 a.C., durante la famosa retirada de los 10.000 griegos a través de Mesopotamia que él mismo narró en la Anábasis, Jenofonte marchó con su ejército directamente junto al sitio de Nínive. Pasó al lado del montículo de Cuyumjic, que era ya entonces una elevación considerable sobre la llanura circundante. Y en su relato describió lo que vio como una ciudad grande y abandonada cuyo nombre era Mespila y cuyos habitantes nadie recordaba. No la identificó como Nínive. No pudo. La ciudad había desaparecido tan completamente que ni siquiera el recuerdo de su posición había sobrevivido en la tradición oral local de manera suficientemente precisa para orientar a un viajero griego bien informado. Eso es lo que hace al olvido de Nínive diferente al olvido de otras grandes ciudades del mundo antiguo. Troya fue olvidada, pero su colina permanecía en el paisaje del noroeste de Anatolia. Babilonia fue devastada, pero sus ruinas permanecían visibles sobre la llanura mesopotámica del sur. Nínive desapareció tan completamente que el problema para los arqueólogos del siglo XIX no era excavar el sitio, era encontrarlo. Y debajo de esa tierra, en la oscuridad absoluta de la tierra compactada a varios metros de profundidad, esperaba algo que nadie en el mundo de 1840 sabía que existía. Austen Henry Layard era un abogado inglés de 20 y pocos años que había viajado al Oriente Próximo en los años 1840 con una combinación de curiosidad intelectual, aventurerismo y financiamiento precario que caracterizaba a los grandes descubridores del siglo XIX. Cuando llegó al área de Mosul en 1845, sabía que en esa región habían existido las grandes ciudades asirias mencionadas en la Biblia y en los textos griegos. Sabía que los montículos artificiales, que los árabes locales llamaban tel, eran frecuentemente los restos de ciudades enterradas. Y sabía, por la observación directa del montículo de Nimrud, al sur de Mosul, que algo importante estaba debajo. Comenzó excavando en Nimrud, que resultó ser la ciudad asiria de Calu, y los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Relieves palaciegos, esculturas monumentales, inscripciones reales. Pero fue cuando dirigió sus excavaciones hacia el montículo de Cuyumjic, a orillas del Tigris frente a Mosul, que Layard y su asistente Eraqui Hormuz Rassam comenzaron a entender la escala de lo que habían encontrado. Lo que emergió del suelo de Cuyumjic en los años siguientes revolucionó la comprensión del mundo antiguo de una manera que no tiene equivalente en la historia de la arqueología moderna. Los Lamassu, los toros alados con cabeza humana y tiara real que habían flanqueado las puertas del palacio sin rival, emergieron del suelo después de más de 2000 años de oscuridad perfectamente conservados, cada detalle de sus superficies esculpidas tan nítido como el día en que habían sido terminados. Algunos medían más de 4 metros de altura y pesaban varias toneladas. Los mover hasta el río para embarcarlos hacia Londres fue una operación logística que Layard documentó con asombro y que requirió centenares de trabajadores y semanas de esfuerzo. Los relieves del palacio sin rival emergieron en secciones continuas de varios metros de longitud, preservados por el mismo colapso que los había enterrado. Cuando el techo del palacio cedió en el incendio del 612, las vigas ardieron y cayeron sobre los relieves, cubriéndolos de escombros que los protegieron de la erosión durante milenios. Los paneles que mostraban la caza del rey asirio, los que representaban la campaña contra los habitantes de Laquis en Judea, los que documentaban la construcción del palacio mismo, todos emergerían con una claridad que los arqueólogos describieron como alucinante. Y luego, en las cámaras del palacio norte del montículo, Layard y Rassam abrieron las habitaciones que habían contenido la biblioteca de Asurbanipal. Lo que encontraron en el suelo de esas cámaras, cubriendo cada centímetro de la superficie, apilados en capas sobre los restos calcinados de las estanterías de madera que los habían sostenido durante siglos, eran miles y miles de fragmentos de tablillas de arcilla horneada. Algunos fragmentos eran del tamaño de una mano, otros eran esquirlas pequeñas. La mayoría estaban rotos, pero los textos que contenían eran perfectamente legibles.
Cada marca cuneiforme estaba tan nítida como si hubiera sido hecha ayer. El fuego los había convertido en cerámica permanente. El problema, en 1849, era que nadie en el mundo sabía leer cuneiforme. La escritura había sido olvidada durante 2000 años. Los fragmentos fueron empaquetados cuidadosamente y enviados al Museo Británico en Londres, donde ocuparon armarios y cajas de almacenamiento durante años mientras los eruditos trabajaban lentamente en el desciframiento del cuneiforme, utilizando como clave las inscripciones trilingües de la roca de Behistun en Irán, donde el mismo texto había sido grabado en persa antiguo, en elamita y en acadio. En noviembre de 1872, el asiriólogo George Smith, trabajando en la colección de Qumhiq del Museo Británico, leyó la tablilla 11 del poema de Gilgamesh y encontró el diluvio, y perdió, momentáneamente, la compostura de la manera más memorable de la historia de la arqueología. Hoy, los relieves de Nínive en el Museo Británico son visitados por millones de personas al año. Los Lamassu vigilan las entradas de museos en Londres, en el Louvre de París, en el Oriental Institute de Chicago. La tablilla del diluvio es uno de los objetos más fotografiados de la arqueología mundial, y el sitio de Qumhiq, en la ciudad moderna de Mosul, sigue siendo excavado año tras año, porque el 90% de Nínive sigue enterrado. El 90% de los palacios, de los templos, de los archivos, de las viviendas, de los talleres, de los mercados de la ciudad más grande del mundo antiguo permanece bajo la tierra mesopotámica, esperando. Esperando debajo de calles por las que circulan coches, debajo de casas donde duermen familias que han vivido sobre las ruinas de Nínive durante generaciones sin saber exactamente lo que hay bajo sus cimientos. Esperando las herramientas, la tecnología y la generación de arqueólogos que terminen de responder la pregunta que la tierra de Qumhiq lleva plantando desde 1845. Por eso copió todo. Por eso organizó la biblioteca con catálogos y etiquetas y sistemas de referencia cruzada. Por eso grabó en las paredes del palacio, en inscripciones que cualquier visitante letrado podía leer, la descripción de su propio proyecto, no como un acto de vanidad real, sino como una instrucción para el futuro. En una de esas inscripciones, Asurbanipal escribió con una claridad que todavía hoy resulta extraordinaria: para el futuro, para los días que están por venir, para los reyes que vendrán después de mí, he reunido estos textos, los he organizado, los he catalogado, los he colocado dentro de mi palacio. Que quien los encuentre los lea, que los aprenda, que no los destruya. Esas palabras fueron escritas en el año 650 a.C. Fueron enterradas en el año 612. Fueron encontradas en el año 1849. Y hoy, en este momento exacto, alguien en algún lugar del mundo las está leyendo. La cadena de preservación que Asurbanipal diseñó no se rompió. Ni el fuego de los conquistadores, ni el colapso del techo del palacio, ni el olvido de 2000 años, ni la disolución del cuneiforme como sistema de escritura viviente, ni las dos guerras del Golfo que dañaron el sitio arqueológico en el siglo XX, ni la destrucción deliberada que el Estado Islámico infligió sobre los Lamassu del Museo de Mosul en el año 2015 rompieron esa cadena completamente. Porque las copias de Layar y Rassam enviaron al Museo Británico en 1849 ya estaban en Londres. Porque los textos que George Smith transcribió ya estaban publicados. Porque el conocimiento que Asurbanipal reunió ya había sido distribuido al mundo moderno de una manera que ninguna destrucción localizada podía revertir. Eso es lo que Nínive nos enseña sobre la naturaleza del conocimiento y sobre la naturaleza de la civilización. Nos enseña que la permanencia no es una propiedad de los materiales. Las murallas de Nínive eran las más gruesas del mundo antiguo y duraron 3 meses de asedio antes de colapsar. El palacio más grande jamás construido ardió en una noche, pero una tablilla de arcilla del tamaño de una mano, horneada accidentalmente por el mismo fuego que destruyó el palacio, sobrevivió 2600 años y sigue siendo perfectamente legible hoy en una vitrina del Museo Británico. Nos enseña que la catástrofe y la preservación no son fuerzas opuestas. Son, con frecuencia, la misma fuerza aplicada sobre materiales diferentes con resultados completamente distintos. El fuego del año 612 destruyó la madera, la tela, el marfil, el metal fundido, los cuerpos humanos y todo lo que era orgánico o soluble, y simultáneamente preservó la arcilla, que se convirtió en cerámica permanente, más dura y más duradera después del fuego que antes de él. La destrucción y la preservación ocurrieron en el mismo momento, en el mismo lugar, causadas por el mismo agente. Lo que determinó cuál de las dos fue la destrucción y cuál la preservación fue únicamente el material. Nos enseña que los mecanismos de supervivencia más efectivos son a menudo los que no fueron planeados. Asurbanipal planeó la biblioteca.
No planeó el incendio. No planeó que el incendio convertiría las tablillas crudas en cerámica permanente. No planeó que el colapso del techo formaría una capa de escombros protectora sobre las tablillas caídas que impediría su erosión durante milenios. No planeó que ese espesor de tierra sobre las tablillas las mantendría a temperatura y humedad constantes, perfectas para la conservación del material cerámico durante 26 siglos. Todo eso ocurrió sin planificación, como consecuencia de la catástrofe misma. La catástrofe fue, paradójicamente, el mejor archivero que la biblioteca de Nínive podría haber tenido. Y nos enseña, quizás sobre todo, que el olvido no es permanente si alguien tuvo el cuidado de escribirlo en el material correcto. El imperio asirio fue olvidado tan completamente que durante 2000 años el mundo moderno no sabía exactamente dónde había estado su capital. Los reyes que habían hecho temblar a Egipto y habían deportado a Israel se convirtieron en nombres en textos que nadie podía leer. Sus palacios se convirtieron en colinas. Sus obras de ingeniería se convirtieron en anomalías topográficas sin explicación. Y sin embargo, debajo de esas colinas, en esas anomalías topográficas, el registro completo de lo que habían construido, pensado, observado, narrado, medido y creído estaba esperando, perfectamente preservado, perfectamente legible para quien supiera leer. Ese es el legado de Nínive que ninguna conquista pudo destruir. No el imperio, que terminó, no el palacio, que ardió, no las murallas, que se disolvieron en la tierra, sino el hecho de que un rey que amaba los libros decidió, hace 2650 años, que lo que la humanidad sabía valía la pena guardarlo, y lo guardó en el único material que, como resultaría 2 milenios después, podía sobrevivir a todo lo que el tiempo y la violencia podían hacer. Una ciudad construida para durar para siempre duró 150 años como capital imperial. Un imperio construido para gobernar el cosmos duró 200 años como potencia hegemónica. Pero las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal llevan 2600 años contando su historia. Y el 90% de lo que esas tablillas contienen todavía no ha sido encontrado. Todavía está ahí, debajo de las calles de Mosul, debajo de los jardines donde hoy crecen granados junto al Tigris, debajo de la tierra que cubrió la puerta de los dioses y que todavía la custodia con la misma paciencia geológica con que el Tigris ha corrido junto a Montículo de Qumji durante 6000 años, indiferente a los imperios que nacen y mueren en sus orillas, guardando lo que los hombres construyeron y lo que los hombres olvidaron y lo que los hombres todavía no saben que están esperando encontrar. La historia de Nínive no ha terminado, porque el archivo de Asurbanipal no ha terminado de hablar. Y la pregunta que esa ciudad lleva 2600 años haciéndole a cada civilización que ha venido después de ella sigue sin una respuesta definitiva. ¿Qué vale la pena guardar? ¿En qué material? ¿Para quién? ¿Por cuánto tiempo? Asurbanipal respondió esa pregunta con 25.000 tablillas de arcilla. Su respuesta sobrevivió el fuego, la conquista, el colapso y el olvido. La nuestra todavía está siendo escrita.